Buenas tardes. A ver, doctor Máximo, representante de la Universidad Nacional de Barranca. Doctor Paul Castro, gracias por estar hoy día acá. Bienvenido a Barranca. Doctor Gino, de igual manera, espero que Barranca los trate de la manera como ustedes se merecen. A ver, agradezco en realidad a la Universidad Nacional de Barranca por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al tema de derecho de consumo. Este tema que vamos a tratar, que quizá el título, como lo acaba de decir Anthony, es muy extenso. Imagínense ustedes que lo vamos a tratar en 20 minutos, es una tarea completamente titánica, ¿eh? El título es Responsabilidad precontractual de los contratos electrónicos por infracción al deber de consumidor, o al deber de información. Desde ahí ya partimos de una idea de que algo está mal en los contratos electrónicos, pero no es tan clamoroso como se ve. Desde hace ya muchísimos años, exactamente unos 10 años, cuando uno terminaba la etapa de pregrado en la universidad, se daba cuenta de algo, de que los contratos, como tradicionalmente nos los habían enseñado, como los enseñaba Luis Díez Picasso, uno agarraba un texto de Lafayette, o Manuel Lapuente y Lavalle, Mario Castillo Freire, esos contratos tradicionales en los que uno se sentaba a la mesa, contratantes, comprador o vendedor, locador o locatario, no eran tan comunes como la realidad. Es decir, los libros muchas veces no aterrizaban a la realidad, porque en ese momento, 2001, 2002, ya se comenzaba a hablar de aquellos contratos en los que las partes ni siquiera se conocían. Aquellos contratos en los que tú podías comprar un bien y la otra parte estaba al otro lado del mundo. Eso en ese momento en el que yo culminaba la etapa de pregrado era casi como ciencia ficción. O sea, uno lo veía muy lejos de llegar a ese momento en el cual uno podía hacer ese tipo de contratos. Y efectivamente, para ustedes hablar de contratos electrónicos es hablar el día a día. A ustedes no es novedoso hablar de contratos electrónicos. Por ejemplo, hoy en día podemos definir a los contratos electrónicos como aquellos contratos en donde uno puede adquirir bienes y servicios mediante herramientas electrónicas, dentro de ellas de la Internet. O sea, hoy día casi todo, a ver si me permiten, casi todo puedo comprar yo en el Internet. Puedo pagar servicios, puedo pagar la universidad, puedo pagar el colegio, ¿no? Puedo comprar capacitaciones por Internet. Antes era imposible creer en ese mundo, que dicho sea de paso, era un mundo muy lejano. Hoy en día usted lo puede hacer. ¿Perfecto? Lo cual discrepa con algunas teorías clásicas del derecho civil contractual, solo por poner un pie de página. Por ejemplo, ¿cómo evaluamos la capacidad de las personas quienes intervienen en los contratos? ¿Cómo vemos que el objeto es física o jurídicamente posible? Eso es un tema para otra exposición, podemos pasarnos toda la tarde discutiendo sobre eso, pero no es el punto, solo como pie de página. Entonces, los contratos electrónicos comienzan a tomar mayor fuerza, tanto así que existen bondades en ese tipo de contratación que no los tiene la contratación tradicional. ¿Como cuáles? Los precios de los productos vendidos por catálogos electrónicos obviamente son más baratos que los que lo venden en una tienda tradicional. Y esto es por motivos económicos básicos, ¿no? Si yo vendo una computadora en una tienda por departamentos, aparte de la computadora tengo gastos fijos que costear. ¿Como cuáles? Tengo que pagar el personal que me vende la computadora. Tengo que pagar el espacio del local que vendo computadora. Si la computadora me cuesta 1.000, te voy a tener que cobrar 1.200 porque los 200 son el gasto adicional que incorporo y que debe ser trasladado al consumidor, entre comillas. Entonces, los bienes que te venden físicamente son más caros que los que te venden virtualmente. Y repito, por este costo que se está eliminando. Segunda bondad de los contratos electrónicos. ¿Hay mayor stock en la producción? Sí, porque acuérdense que usted le está comprando directamente al almacén. Entonces tiene la facultad de poder elegir qué bienes o qué colores o qué modelos hay en el almacén para que vaya directamente a su domicilio. Tercera bondad, podemos obtener mayores opiniones sobre el producto. Si yo quiero comprar un determinado servicio, no sé, mañana se me ocurrió aprender portugués y quiero comprar el servicio de portugués a una empresa colombiana, voy a revisar previo a la contratación los foros
de cómo les fue a las otras personas respecto a ese servicio. Quizás lo aplicaron mal, quizás no sirve para lo que yo estoy deseando. Esto me permite la Internet, comparar opiniones de personas que ya utilizaron ese servicio. Antes no se podía saber eso. Y uno tenía que comprar y se daba cuenta que el servicio era malo, bueno, o quizás no lo que esperabas ya cuando contrataste. Hoy en día puedes abrir multiventanas en tu computadora, poner foros relacionados al carro que te quieres comprar y puedes ver qué tipo de funciones tiene el carro o a quiénes le fue mal o en qué país no funcionó como realmente estaban ofreciendo. Otra bondad de la contratación electrónica. Hay un contacto directamente con los que fabrican los bienes, ¿no? Porque acuérdense que en la cadena de producción está quien fabrica, quien distribuye y quien te vende. Si tú contratas por el Internet, obviamente ya te puedes evadir a los dos, a la persona que está distribuyendo y directamente contratas con quien produce. Y por ende también el costo es completamente menor porque estás evadiendo a una persona quien también gana por ese servicio. La comodidad es uno de los privilegios que tiene este contrato, porque tú puedes contratar, no sé, puedes pagar la universidad, puedes pagar el colegio de tus hijos desde tu casa, no vas al centro educativo, o puedes pagar el teléfono postpago que tienes desde un lugar del Perú donde estás de vacaciones, o de la universidad, ¿no? No tienes que tomar el vehículo para que te traslade al centro de pago. La rapidez, obviamente lo que estábamos conversando, y como séptima bondad, porque hay muchas, podemos hablar que estas tiendas están a disposición de los consumidores los 365 días del año, las 24 horas del día. Tú entras a las 3 de la mañana y puedes contratar por internet, ¿no? Cosa que en la contratación física las tiendas te cierran a las 7, 8, entonces acá puedes contratar a la hora que tú desees. Estas son las bondades que tiene la contratación y podemos nombrar otras, ¿no? Pero así como hay bondades, hay también desventajas en las contrataciones por Internet. Y una de las principales desventajas que tenemos para contratar en Internet es el tema de la seguridad, ¿no? Ayer, hace 2 días, le comentaba al doctor Paul que me paseaba por los fueros de Indecopy y podía ver la cantidad de personas que habían sido clonadas sus tarjetas de crédito y habían sido compradas por Internet, ¿no? Cosas de ese sentido se pueden ver en las contrataciones también electrónicas, ¿no? Que son las desventajas a este tipo de contratación. Otra de las desventajas, y es lo que nos aboca hoy día ver por lo menos esta parte del seminario, es la falta de información. Cuando yo me refiero a falta de información, me estoy refiriendo a que el productor, quien te vende, el oferente de estos bienes o estos servicios, no te está dando la información adecuada para formar una voluntad en el consumidor. ¿Bien? Es decir, si tú abres una página de un determinado producto que quieres adquirir por internet, por línea, y ves el producto, pero puedes ver que las cualidades no son suficientes para tomar una decisión, están vulnerando un principio, que no es cualquier principio, el principio de información, porque el principio de información es básicamente un principio de rango constitucional. El artículo 65 de la Constitución del 93, que lo tenemos, nos señala que en el marco de una economía social de mercado es un deber del Estado defender los intereses de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Es decir, la pirámide kelseniana que todos hemos estudiado en la parte introductoria de la carrera, nos muestra efectivamente que la Constitución está en la cúspide. Y si la Constitución le manda al Estado proteger a los consumidores y que la información que se vierta sea la adecuada, entonces ya no solamente estamos hablando de cualquier derecho que está pululando en nuestro ordenamiento jurídico, estamos partiendo de que es un derecho constitucional. Aparte de ello, ya el Código de Protección al Consumidor también le da un artículo especial y señala que al ofrecer al consumidor toda información relevante, es decir, el proveedor, ya sea en la contratación física o en la contratación electrónica, el proveedor debe trasladar al consumidor aquella información que pueda ser relevante para la toma de decisiones. Cuando al productor, cuando al oferente, quien vende, se le pide que traslade la información, no se le está pidiendo que traslade toda la información que éste pueda tener, porque es imposible. Imagínense ustedes que yo pueda decirle a una tienda por departamento al momento de comprar una computadora que me traslade toda la información respecto a la computadora.
saldría yo con una carretilla y 5 tomos del libro referente a cómo se utiliza esa computadora. Y me mandarían una capacitación para utilizar la computadora. Es imposible, repito, que el productor, que el oferente pueda trasladar toda la información hacia el consumidor. ¿Qué se le exige? ¿Qué información entonces debe trasladar el oferente, quien oferta los bienes, al consumidor? Aquella información, como lo dice el Código del Consumidor, aquella información relevante. Entiéndase por información relevante aquella información que puede ser destacada, referente, que forme la voluntad del consumidor. ¿Correcto? Y lo vamos a ver más adelante. Y esto tiene un sentido quizás económico, ¿no? Ustedes saben que dentro de la economía social de mercado, quien tiene mayor información de los bienes que vende, ¿quién es? El oferente, ¿no? El proveedor. La información está así, el consumidor está así. Eso es lo que se llama asimetría de la información. Lo que busca el código no es que esta asimetría se vuelva en una simetría, que sea igual, que por lo menos se traslade la información relevante, repito, para formar la voluntad del consumidor. Además, el Código de Protección al Consumidor te dice qué características debe tener esta información aparte de ser relevante. ¿Qué debe tener? Debe ser veraz, tiene que ser cierta, tiene que ser suficiente y fácil de comprensión, ¿correcto? O sea, no puedes tú darle una información muy técnica al consumidor porque el consumidor no es perito en la materia como para poder entenderte. Tiene que ser apropiada, idónea, oportuna, que te dé la información al momento que tú vas a contratar, no es que te dé la información posterior a la contratación porque tú ya cometiste, entre comillas, el error de adquirir algo que tal vez no querías. Y debe ser de fácil accesibilidad. ¿Qué significa? Que el proveedor debe darte la información al momento que tú estás exigiendo. ¿Correcto? No es que vayas y te dice, las características de este bien se encuentran en la página web, tienes que hacer link acá, te va a derivar una carpeta y lo cual te va a abrir otra página. No puedes tú tener una información tan complicada. Tiene que ser lo más accesible que se pueda a favor del consumidor. ¿Correcto? Y acá alguna jurisprudencia que valga para poder afianzar, ¿no? Esta es una jurisprudencia que se dio en el año 2015. A ver, esta es una jurisprudencia inmobiliaria del año 2015 en la que una empresa inmobiliaria vendía proyectos, bloques de departamentos a determinadas personas y cuando ya le pagaban por los departamentos, lo cual ofrecía tres cuartos, 3 habitaciones, había una sala de estar, una cocina, espacio de recreación para los niños, cuando ya lo habitaban le decían que esos departamentos no constaban con los servicios básicos ni de agua ni de desagüe porque CEDAPAL no les había aprobado. Obviamente, Indecopi en ese extremo sancionó a la empresa porque consideró que no se le estaba dando la información relevante al consumidor al momento de la venta. Otra información veraz que quizás algunos de los proveedores infringen es cuando en los servicios educativos se va a inscribir a un niño en las escuelas, ¿no? En este caso, al niño se le dijo que cuando ingrese al colegio las cuotas van a ser pagadas a finalizar el mes. El último día del mes van a tener que pagar las cuotas educativas. Pero cuando comenzó a inscribirse le cobraron la matrícula y el mes de adelanto. Es más, en el reglamento interno del colegio señalaba que las cuotas del pago de las mensualidades educativas debían ser pagados los primeros 5 días del mes. Entonces, lo cual se contradecía con la oferta que había dado. Indecopi sancionó esa conducta también porque consideró que se estaba dando información poco veraz. A ver, entonces, si hasta acá tenemos al deber del consumidor de ser informado, el proveedor debe informar al consumidor y esta información debe ser veraz, oportuna, debe ser muy accesible. ¿Cómo nosotros vinculamos aquel daño que se le genera al consumidor por concepto de una mala información? Y no me quiero centrar en una actividad propiamente de derecho de consumo, porque hasta ahí es derecho de consumo, sino que cómo lo trasladamos al derecho civil, esa actividad que están vulnerando los derechos del consumidor para ser materia de indemnización en un proceso de reparación civil.
Es un tema muy complicado, que esto nos ha, por lo menos, llevado casi un año de poder evaluar cómo podemos transportarlo. Y nos ponemos un poco a filosofar, ¿no? Es decir, si en la responsabilidad civil tenemos una actividad binaria, es decir, cuando alguien quiere reclamar indemnización en nuestro ordenamiento jurídico, o tienes la responsabilidad civil contractual, o tienes la responsabilidad civil extracontractual, cuando alguien daña a otra persona en una actividad preliminar, porque cuando tú ves la publicidad todavía no has contratado, ¿cómo lo encausas? Algunos consideran que están dentro de la lógica de la responsabilidad civil contractual, porque estás en el camino de contratar. Algunos otros autores consideran que estás en una responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque no tienes un contrato, pero estás dañando un deber genérico hacia otro. Entonces, frente a esos dos tipos de responsabilidades, que repito, es una teoría binaria de la responsabilidad civil, ¿frente a cuál estamos? Entonces, ahí surge una figura que es distinta a las otras. Entra a tallar la responsabilidad civil precontractual. ¿Qué es la responsabilidad civil precontractual? Por lo menos hace unos 8 años, la responsabilidad civil precontractual en derecho civil es casi derecho espacial. No se entendía nada. Cuando alguien hablaba de responsabilidad civil precontractual, oye, ¿estás hablando de responsabilidad civil contractual? No. Es una responsabilidad antes de la formación del contrato, que tiene por objeto que las partes se reúnan para ver si definen o no la celebración del contrato. Perfecto. Pero no estás en una relación contractual, porque para que exista tal, debe haber el consentimiento de voluntades, y todavía no has llegado a ese camino. Cuando alguien te pone una pantalla de internet y te oferta sus servicios y su información no es veraz, no es oportuna, no es idónea, ¿tú has contratado? No. Pero estás quizás en camino de contratar, entonces estás en una actividad precontractual. Es algo más o menos como esto, ¿no? Es aquel que surge de los daños ocasionados por acciones u omisiones verificadas antes de la celebración de un contrato. Es decir, antes del perfeccionamiento de acuerdo de voluntades. Esto lo trajo por lo menos a esta parte del mundo la doctrina italiana. ¿Ya? Nuestro Código Civil en la parte de contratos es italiano. O sea, basta ver el Código Civil de 1942, Código Civil Comercial, y lo hace una similitud con el Código Civil peruano en la teoría general de contratos, y es básicamente lo mismo. Es más, tan es así que los errores del Código Civil italiano los tiene el Código Civil peruano. Solo para decirle un ejemplo de lo clonado que estamos. Luis Díez Picasso, un referente en el derecho civil, en materia de derecho civil patrimonial básicamente, nos dice que la doctrina tradicional suele distinguir 3 fases principales en la vida de un contrato: la generación, la perfección y la consumación. Y esto alguna vez se lo conversé en clase con algunos alumnos que lo estoy viendo. Cuando uno hace un camino en el contrato, cuando uno tiene un íter contractual, un circuito de contrato, tiene 3 fases marcadas: negocias, celebras y ejecutas. Algo así, ¿no? Tú haces actos preliminares, etapa de gestación, haces acto de perfeccionamiento, en donde ya tú decides contratar y por ende las voluntades están vinculadas, y tú te perfeccionas y tú decides consumarlo. ¿Consumarlo qué quiere decir? Que ya celebraste el contrato y hay que ejecutar lo ya celebrado. ¿Dónde creen ustedes que podría estar la responsabilidad civil precontractual? Básicamente en la etapa preliminar, ¿no? Y la pregunta es, ¿pueden ser vinculantes las voluntades en la fase de generación de los contratos? Es decir, yo, proveedor de un servicio, yo que vendo, vendo carpetas por internet, ¿puedo yo vincular mi voluntad con tan solo poner una publicidad? Si no he contratado con ustedes, ¿cómo te puedo generar un daño? Y ahí surge algunas dudas que ya han sido disipadas. Sí, con la sola postura de una información mal dada, se pueden generar expectativas, y esas expectativas pueden generar daños a los consumidores y como tal civilmente pueden ser encausadas como responsabilidad civil precontractual. Esto, hasta lo que he hablado, es literatura jurídica.
la pregunta que tal vez todos nos damos a conocer es, ¿existe en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad civil precontractual? ¿El Código Civil regula la responsabilidad civil precontractual? La respuesta es sí. El artículo 1362, que es el único, el huérfano, el anémico artículo que tenemos respecto a la responsabilidad precontractual, nos dice lo siguiente: que debe ser esencialmente en los contratos es la etapa de negociación. Los contratos se regulan por la buena fe. Si uno lee literalmente el 1662, dice, los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse en virtud del principio de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que para el legislador del 84, en esta etapa contractual, existen el camino: negocio, celebro y ejecuto. Y en todo este camino debe primar el principio de buena fe. ¿Regula o no regula la responsabilidad precontractual? Sí. Esa es la puerta abierta que tenemos, por lo menos los que defendemos la posición de la precontractualidad, que sí tenemos un artículo que respalda al consumidor en caso sea dañado por una información errónea, poco veraz, por parte del productor. Y puede hacer materia de indemnización, quizás en los fueros judiciales, a efecto de que pueda ser resarcido. ¿De qué buena fe hablamos? Porque hay dos tipos de buena fe, ¿no? O sea, ¿de qué buena fe habla el código? ¿La buena fe subjetiva o la buena fe objetiva? Entendemos por buena fe subjetiva aquella intención, ¿no? Yo creo estar actuando regularmente, es una buena fe subjetiva, ¿no? Y la buena fe objetiva está relacionado a una conducta socialmente por reglas. Hay un prototipo conductal. Esa persona actúa de acuerdo a un prototipo de conductas. En el Código de Protección al Consumidor ya te dice que el consumidor debe actuar verazmente y te dice cuáles son las características que debe tener esa información. Por ende, la buena fe que se regula en la responsabilidad precontractual es la buena fe objetiva, ¿correcto? No es una buena fe subjetiva. Bien, señores, podemos hablar mucho sobre esta materia. Podemos concluir también en lo siguiente: que en el ámbito del derecho civil patrimonial y en el ámbito del derecho de consumidor hay una zona gris. Y la zona gris es si podemos a la fecha armar un proceso de indemnización por responsabilidad precontractual a favor del consumidor en caso se haya vulnerado su derecho a ser informado correctamente. En la vía de consumidor, lo voy a tener acá el honor de compartir la mesa con grandes ponentes, se van a dar cuenta que sí hay herramientas en donde sancionan al proveedor, pero ¿qué hay con el consumidor afectado y el daño generado? Eso tiene que verse en los fueros civiles, y para eso, repito, está la responsabilidad civil precontractual. Muchísimas gracias. Bien, creo que si hay algo que se está de alguna forma también estableciendo nuevos paradigmas por parte de la exposición del doctor Iván Palacios respecto de algunas concepciones que se venían diseñando al momento de estudiar Derecho de Contratos. Invitamos a la señorita Claudia Abarca, quien tendrá un preámbulo de unos 3 minutos respecto del tema de herramientas digitales para la protección al consumidor. Doctor Máximo, señores ponentes, compañeros, público presente, tengan buenas tardes. Siguiendo más o menos la línea del doctor Iván, hablar de seguridad en línea, la protección de los datos personales y el delito cibernético, es hablar de las principales preocupaciones que tiene el consumidor en la actualidad. Hay que tener en cuenta que la confianza es esencial para desarrollar el comercio electrónico. El consumidor podría decirse entonces que es el eslabón más débil de la cadena en esta larga competitividad. Sin embargo, no se puede
desconocer que ese consumidor tiene derechos, esos derechos que le van a permitir interactuar de forma segura y tener una información adecuada. En esta línea hay que mantener que no se puede vulnerar aquellos derechos de ese consumidor, porque este va a cumplir un rol fundamental. Ese rol que va a permitir el desarrollo y el crecimiento de la economía en cada país. Razón por la cual hay que proteger a este eslabón. Siendo esta tiene que ser nuestra prioridad en la actualidad, donde estamos siendo invadidos por esta nueva tendencia que es la era digital. El consumidor tiene derechos. Estos derechos están basados a que se le brinde una información veraz, suficiente, precisa, que pueda, en este caso el consumidor, reconocer tanto los productos y los servicios que se le están brindando o se le están ofertando o se están poniendo en circulación. Ante un sinnúmero de transacciones que se vienen realizando electrónicamente, vale la pena a veces dudar de esta efectividad, de ese derecho que se le está atribuyendo al consumidor, ya que estas operaciones que se van a realizar en cuanto al vendedor, que no va a tener un contacto directo con el consumidor en este caso, y ese consumidor tampoco va a tener un contacto directo con el producto que piensa o tiene pensado contratar. O sea, no va a tener acceso básicamente a ver la calidad del producto, las características, los componentes de este producto. Asimismo, también puede que exista esa divergencia entre ver si realmente con esa empresa está contratando existe o no existe. Y ante quién, si hubiese una vulneración, tendría que realizar dichas quejas. Entonces, desde este punto de vista, pienso yo que los primeros constreñidos a llamar o llamados a crear herramientas para proteger al consumidor tienen que ser básicamente los que ofertan el producto, los comerciantes, ¿no? Los comerciantes electrónicos en este caso. Pues de ellos se va a destacar su economía. Entonces, para poder encaminarnos en esto, serían ellos los primeros a crear. Pero si estos señores que están ofertando van a realizar o violan algún derecho de este consumidor, ¿ante quién podrían ellos acudir para poder, salvaguardar sus derechos? Una de las instituciones que de alguna manera trata de proteger al consumidor es Indecopi. Pero para que nos vengan a hablar básicamente de estas herramientas, le voy a dar pase al doctor Gino Alejandro Román Torres, quien es director ejecutivo de la Asociación de Consumidores, el Centro de Protección al Ciudadano de Equidad, quien ha realizado estudios en negociación de conflictos sociales, responsabilidad social y género y medio ambiente. El doctor Gino nos hablará sobre las herramientas digitales para la protección al consumidor. Démosles la bienvenida con fuertes aplausos. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerlos por la invitación y por compartir estas ponencias con tan destacados abogados, expertos en la materia, ¿no? Bueno, yo en primer lugar les voy a contar un poco parte de mi experiencia en lo que es la defensa del consumidor. Hará unos 7 años yo estaba sentado como ustedes en una carpeta, escuchando a otros abogados, y me di cuenta un poco de que la realidad del derecho no iba muy de la mano con los avances de la tecnología. Me daba cuenta de que se seguía pensando mucho en los contratos escritos, mucho en el papel, y se dejaba de lado todos los avances y las innovaciones informáticas que había, ¿no? Era curioso ver a muy buenos profesores debatir e incluso desarrollar teorías jurídicas, pero que no tenían un correlato con la actualidad, con el mundo moderno. Y estando así como ustedes en un salón de clases, yo tuve como un sueño, tuve una idea. Dije, quiero crear algo para que la gente pueda participar activamente con la mejora de su comunidad, que de alguna forma todos podamos hacer valer nuestros derechos. Y más o menos en el año 2010, 2011,
tuve la suerte de presentar un proyecto a un concurso de emprendimiento, de innovación social, y resultó uno de los ganadores, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes este pequeño video de bajo presupuesto que desarrollé y hice con un par de amigos en el año 2010, cuando aún era un estudiante, ¿no? En todas las ciudades existen problemas urbanos, de transporte, en la empresa, problemas relacionados a servicios públicos y al medio ambiente. Todas las personas tienen opiniones sobre los problemas que afectan a su ciudad, pero estas opiniones se pierden porque estamos desconectados. Para eso existe el Observatorio, una plataforma de participación ciudadana diseñada para difundir e intercambiar puntos de vista sobre los problemas que nos afectan. Usarla es muy sencillo. Puedes acceder al observatorio a través de tu dispositivo móvil o cualquier computadora. Cada vez que detectes un problema o quieras comentar sobre algún tema, ingresa a la plataforma y comparte tu opinión con miles de personas, con quienes podrás interactuar y valorar las mejores opiniones. Los usuarios con más valoraciones se pueden convertir en líderes de opinión, sin importar si son profesionales o especialistas. El observatorio comparte y difunde la información entre todas las personas, permitiendo que se generen redes de conocimiento. Si los usuarios lo desean, los temas con mayor interacción pueden convertirse en causas. Una causa es una cruzada, que apunta a dinamizar las relaciones entre las organizaciones, el Estado y las personas hacia la búsqueda de soluciones. El observatorio canaliza la participación ciudadana a fin de transformar las ciudades en espacios inclusivos, sostenibles y solidarios. Tú también puedes ser un agente de cambio. Opina, comparte y transforma. Bueno, este video lo hice cuando tenía 20 y tantos años, 20 años, 22 años, y no tiene mucha relación con lo que me dedico ahora. Pero parte de los fondos que conseguí los empecé a invertir en el desarrollo de una pequeña aplicación. Con el tiempo esas opiniones pasaron a ser reclamos. Con el tiempo la interacción pasó a ser el relacionarme con empresas, con personas que vivían en comunidades, en municipalidades rurales, de acá cerca de Huaral. Y me di cuenta de que había mucho potencial, ¿no? Todos los problemas son oportunidades. Y así fue como nació la idea de crear una asociación de consumidores. Aún estando en la universidad, ya en mi último año de carrera, se me ocurrió formar una asociación, ¿no? Poner en valor la crítica que tienen las personas y tratar de desarrollar un proyecto en conjunto, en colectivo. De esa forma nació mi asociación de consumidores, que se llama Equidad. Todos somos iguales ante la ley, por lo que nos merecemos un trato equitativo, pero hay muchas personas que no tienen esas oportunidades de acceso a hacer valer sus derechos. Muchos de estos grupos son las poblaciones vulnerables. Hay poblaciones vulnerables de todo tipo, ¿no? Hay una población vulnerable es considerada la mujer, los niños, los ancianos, las personas homosexuales, las personas que viven con ciertas enfermedades como el VIH, personas que padecen de autismo, e incluso las personas de baja estatura son consideradas poblaciones vulnerables. Entonces mi asociación pensó en darles voz a estas personas. Realizamos convenios con ellos, trabajamos en la capacitación y difusión de sus derechos como consumidores. Y poco a poco me di cuenta de que mi proyecto inicial se estaba transformando en algo que estaba funcionando, que aportaba a la sociedad. ¿Y de qué forma? De la manera en que podíamos posicionar a los consumidores como parte de un proceso de cambio, de mejora de las empresas y de las instituciones del Estado. Porque no solamente las empresas están obligadas a tener un libro de reclamaciones, también las instituciones del Estado, las universidades públicas, las municipalidades, las comisarías, los ministerios.
Entonces, si uno como ciudadano encuentra algo que no le parece, un proceso que es muy largo, muy engorroso, o siente que ha sido maltratado, que no se han respetado sus derechos como ciudadano, puede acudir a ese libro de reclamaciones. Como digo, no solamente en una empresa, sino en una institución del Estado. Y bueno, ahora por suerte tu reclamo no queda ahí. Las instituciones tienen la obligación de contestarte en 30 días. Este mecanismo de protección al consumidor existe hace muchos años, casi desde que se creó el Código de Protección al Consumidor. Pero han aparecido ciertas innovaciones que lo hacen más eficiente. Una de ellas es la aparición del libro de reclamaciones virtual. Como comentaba el doctor Iván, existen muchas empresas que ofrecen servicios a través de Internet, e incluso desde las redes sociales, ¿no? Desde una página web. Entonces, todas estas empresas tienen la obligación de contar con un libro de reclamaciones electrónico. ¿Por qué? Porque el medio en el cual ellos están presentando la información sobre los servicios y productos que venden es la red. Entonces, en la red nosotros estamos un poco más vulnerables que en la calle. En la calle nosotros podemos presentar un reclamo ante Indecopi, podemos conversar con el superior de la persona que nos atendió, pero en la red no. En la red estamos solos, como cuando a veces navegamos desde nuestro celular o en nuestras casas, no tenemos a quién acudir. Entonces, siempre que tengan la oportunidad de adquirir algún bien o servicio a través de Internet, recuerden que se requiere un libro de reclamaciones virtual. Y solo por el hecho de no tenerlo ya constituye una falta administrativa. Y esa empresa o persona que está ofertando un servicio o producto puede ser merecedora de una multa, de un reclamo. Otra de las herramientas digitales que están al alcance de todos es el acceso a algunas herramientas que tiene el portal de Indecopi. Una de ellas es el registro de Mira a quién le compras. En Mira a quién le compras, el Mira a quién le compras es un registro web que se creó para que se notifiquen todas las empresas que han sido merecedoras de una multa o una sanción administrativa por parte de Indecopi por vulnerar los derechos del consumidor. En un primer momento hubo muchas empresas que se opusieron a la creación de esta herramienta. Entre ellas estuvieron los bancos, porque los bancos tienen miles de reclamos, miles de quejas y de denuncias. Entonces eran reacios a que esa información figure en la web, porque si no cualquier persona puede identificar algún problema que le ha acontecido a otro consumidor, a otro usuario de servicios financieros, y dice, oye, esto me pasó a mí, yo también voy a denunciarlos. Y bueno, por el principio de legalidad, si el banco sigue cometiendo la misma infracción, merecería la misma multa. En el registro de Mira a quién le compras, ustedes pueden entrar, no sé si alguno lo conoce, pero el registro presenta el nombre de la empresa y el número de multas que ha recibido por parte de Indecopi. Pueden buscar cualquier empresa solamente ingresando el número de RUC. Es muy fácil de usar, pero lamentablemente no registra tantas sanciones como las que verdaderamente recaen sobre las empresas. Parece que no está muy actualizado. El área de informática de Indecopi no mantiene un sistema de actualizaciones eficiente. Otra de las herramientas digitales que tienen los consumidores para hacer valer sus derechos es el sistema de consulta de expedientes y reclamos del mismo Indecopi. A través de este sistema uno puede revisar cuántos reclamos tiene una empresa. Pueden buscar información como si fuera buscando por reclamante o por reclamado. Es decir, si ustedes han presentado varios reclamos en el libro de reclamaciones electrónico de una empresa, en el libro de reclamaciones virtual, pueden ingresar con su DNI y revisar cuál es el proceso de todos sus reclamos. Imagínense que un día tuvieron un problema con su tarjeta de débito en Metro,
y cancelando, no sé, algún pago de la universidad. Si realizan un reclamo, en el libro de reclamaciones, toda esa información consta en la web. Pueden ver si ha sido atendido su reclamo, cuándo va a ser citada la otra parte, qué día va a ser la audiencia de conciliación, cuál fue el resultado de esa audiencia, si hubo una especie de negociación y la empresa trató de compensarte o indemnizarte por el daño que te ha ocasionado. Todo ello sin iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Por lo que este mecanismo, el libro de reclamaciones, el libro de reclamaciones virtual, es un medio de alcance masivo que facilita mucho la resolución de conflictos entre los proveedores y los consumidores. El uso de estas herramientas no viene siendo difundido. Yo pienso que es porque de alguna forma se busca beneficiar a los proveedores, a las empresas. Yo creo que con un mayor conocimiento de estas herramientas y con el desarrollo de más aplicaciones web que le permitan a una persona presentar un reclamo, nosotros como usuarios estaríamos más empoderados y podríamos hacer valer nuestros derechos. Bueno, este ha sido el motivo de mi presentación, informarles un poco sobre las herramientas que existen, y no me quiero retirar sin antes animarlos a que desde la universidad se animen a conformar una asociación de consumidores, como yo lo hice. Yo recibí el apoyo del doctor Paul Castro y de otros directores de asociaciones de consumidores, quienes nos hemos organizado como una red, la CONACUP, y quizá ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿no? Aquí en Barranca hay muchos negocios, hay muchas empresas, y siguen llegando empresas grandes, inmobiliarias, supermercados, gimnasios. Quizás como consumidores no solamente hagan valer sus derechos, sino estén contribuyendo a mejorar con su sociedad, con su ciudad, al forzar un poco a los empresarios a que tengan buenas prácticas empresariales, y también a que las instituciones públicas sean más eficientes, mejoren sus procesos, ¿no? De esa forma todos estamos poniendo nuestro granito de arena. No necesitamos esperar a terminar la carrera para hacer justicia, sino desde que estamos en la universidad ya podemos abogar por un poquito más de equidad en esta sociedad, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctor Gino, muchas gracias. Enseguida invitamos a la señorita Kimberly Galo, quien también estará dando un pequeño preámbulo respecto de la ponencia con el tema Lecciones del caso Pura Vida desde el ángulo del consumidor. En primer lugar, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, al coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Máximo Villarreal Salomé, al doctor Paul Castro, al doctor Gino Germán, al doctor Iván Palacio Zorrilla y al doctor René Zelaya. Bueno, como todos conocemos, el grupo Gloria, que es aquel grupo conocido aquí en nuestro país, concentra más del 80% del mercado de lácteos en el Perú. Es por ello que lo hace una empresa netamente importante en el mercado a nivel nacional. Ha estado en gran problema este grupo debido a que su marca Pura Vida, en referencias así generales, para hablarles del caso, ha tenido una gran discusión puesta en debate por su etiqueta. Su etiqueta basada en la imagen de un animal, de una vaca, ¿no? El cual es referencia a aquel animal que da el alimento esencial, que es la leche, ¿no? Entonces, teniendo esto como referencia, lo que pasó en un inicio fue lo siguiente. Aquí existen muchas autoridades, ¿no? Muchos organismos. Primero, la sanción vino en Panamá.
fue sancionada en Panamá por una autoridad que es conocida como la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, conocidas por sus siglas AUPSA. Esta empresa tuvo como conclusión, mediante este caso, que Pura Vida ya no podía ingresar a su país con el rótulo de leche, ya debido a su composición de distintos elementos, el cual no tenía el elemento esencial que era la leche, ¿no? Tenía distintas sustancias químicas como la soya, etc. Entonces es por eso que se tuvo esta conclusión. La empresa, como cualquier empresa en este caso de discusión, de debate, tuvo una reacción. Tras hacerse público este anuncio por la UPSA, el Grupo Gloria afirmó que había un plazo de 2 meses para hacer el cambio inmediato del etiquetado en Panamá, y que debido a esto el producto ya no saldrá en los diferentes anaqueles. El escándalo venido de Panamá rebotó directamente hacia nuestro país, el Perú, ya que aquí entra a tallar un organismo importante que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, conocida por su sigla ASPEC. Esta asociación emitió un comunicado al respecto en cuanto a esta situación, el caso Pura Vida, en donde se dijo que Pura Vida y Reina del Campo, estos dos, no son productos que se puedan comercializar netamente como leche evaporada, y por lo cual contraviene directamente la norma técnica nacional y el Códex Alimentarios. De acuerdo a este escándalo rebotado aquí en el Perú, la Defensoría se pronunció. La Defensoría se pronunció diciendo que la información que presenta el etiquetado es netamente y altamente engañosa, que induce al engaño, que no es netamente, que no tiene credibilidad, ya que viola 2 reglas importantes. La primera de ellas, a una opinión personal, es el deber de información. Este deber de información que está inmiscuido en el deber de idoneidad. Y además, que frustran las expectativas del cliente, induciendo al engaño al comprar un producto que netamente no está como lo dice en su etiqueta, ¿no? Que no es netamente leche. Esto estuvo de acuerdo el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Apenas se dio la reacción de la empresa, del escándalo que rebotó aquí en nuestro país. Y como otro ente regulador tenemos al Indecopi, ¿no? El Indecopi también se ha pronunciado ante esa situación. El Indecopi organizó reuniones referente al caso Pura Vida. Se realizó una convocatoria de urgencia y en donde participó el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Tras esta convocatoria se abrió una investigación. Esta investigación se dio junto con el DIGESA. El DIGESA es la Dirección General de Salud Ambiental. Y esto dio la conclusión de que el producto fue cuestionado únicamente por su etiquetado. Es importante resaltar que el producto, que no es leche en verdad, el caso no es si es dañino, no es dañino. La cuestión es la siguiente: el problema está en el derecho de información, en el de la información que se da mediante rotulado o etiquetado de este producto, que se da un anuncio a la imagen de una vaca, ¿no? Y el cual esto no debería ser. Es por ello que con los organismos involucrados y haciendo un repaso general, damos la bienvenida al doctor Paul Castro García, el cual nos hablará y disertará el tema de elecciones del caso Pura Vida desde el ángulo del consumidor, la publicidad comercial y el rotulado y además el etiquetado de los alimentos. Démosles la bienvenida con fuertes palmas. Muchas gracias por la presentación bastante clara. Antes de eso quisiera agradecer la invitación hecha por la Universidad Nacional de Barranca al doctor Iván Palacios por considerar parte de esta ponencia y
saludar también en este momento ya no se encuentra al doctor Gino y al representante de la comisión que organiza este evento. La presencia de todos ustedes interesados en conocer un poco más de este tema. Bien, veamos. Consumidores somos todos y sin embargo somos un grupo económico que toma decisiones de consumo de manera atomizada y muy pocas veces somos escuchados. Eso no lo digo yo, se dijo hace más de 50 años, lo dijo John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962 en una conferencia que hizo, un discurso que hizo como lo hacen todos los presidentes en diversos países en el Día de la Independencia frente al Congreso. Han pasado más de 50 años y durante todo este tiempo se han venido gestando lo que conocemos hoy como el derecho al consumidor. Nace como un movimiento llamado el movimiento consumerista, inclusive anterior al gran discurso que hace John F. Kennedy, y que a raíz de él justamente es que todos los 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Las sociedades, los países, una nación, toma conciencia de la importancia del derecho del consumidor de diferentes formas en diferentes momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los temas que llamaron el escándalo y que hace recordar a nosotros el caso de Pura Vida fue a raíz de una obra publicada por un periodista y abogado especializado en derecho laboral, el señor Upton Sinclair. Él escribió un libro llamado The Jungle o La Jungla. Este abogado lo que buscaba era poner de manifiesto cuáles eran las diferentes deficiencias, los diferentes problemas que tenían los inmigrantes polacos que llegaban a Estados Unidos para conseguir una oportunidad. ¿Qué es lo que hizo? Se hizo pasar por un inmigrante polaco, ingresó a una empresa, en este caso a una empresa que se dedica a los embutidos, y tomó nota de todo lo que sucedía dentro de esta empresa, cómo se elaboraban los productos, cuáles eran las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes, cuáles eran las condiciones de salubridad que se daban en dicha fábrica, y escribió este libro. Pero el resultado de este libro, que fue un bestseller en su momento, no fue lo que quiso el doctor Upton Sinclair, es decir, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino generó un escándalo tremendo en los Estados Unidos porque se dieron cuenta de que los embutidos, que son parte de la comida diaria de los norteamericanos y de todos nosotros, en varias ocasiones, eran elaborados de manera poco higiénica. No voy a detallar qué condiciones eran, pero ustedes pueden entrar en internet y hay versiones en español de este libro. Pero lo más importante de esta lección fue que la sociedad tomó conciencia de la importancia que tenía que tenían que existir normas, leyes de protección al consumidor, y a raíz de esto se creó el primer defensor del Estado de los consumidores dentro vamos a decir, de un funcionario público, porque era una especie de FDA, todavía no está la FDA, que es la Federal Drug Administration, o la FTC, que es la Federal Trade Commission, que es la que se encarga de la defensa de los consumidores en Estados Unidos. Tiempo después sucedió un problema similar en España, en Europa, por el problema de la soja o la soya. Igual, se realizó un escándalo tremendo y a raíz de este escándalo se comenzaron a tomar una serie de medidas que hacían poner sobre la mesa la necesidad de contar con normas o leyes de protección al consumidor. En el Perú, desafortunadamente, el derecho al consumidor no nace de esa manera, ¿no? En el Perú, el derecho al consumidor, que en el Decreto Legislativo 716, nace con un paquete de leyes a principios de la década del 90, que lo que buscaban era abrir los mercados peruanos. En esa época veníamos de una economía, si bien es cierto, social de mercado, pero bastante proteccionista, y se buscaba abrir los mercados y se importó de España una serie de normas que tienen que ver con el derecho a la competencia, llámese libre competencia, competencia desleal,
y protección al consumidor. O sea, no tuvo el mismo origen, las normas de protección al consumidor no tuvieron el mismo origen que sí tuvieron en otros países, en otras sociedades, seguramente por el desarrollo de sus economías. Por lo tanto, este derecho al consumidor, este nuevo derecho al consumidor que nace en el Perú en el año 91, si bien es cierto, luego dio origen al Indecopi, sin embargo, ha tenido que pasar una serie de situaciones y eventos para que se haya ido perfeccionando hasta llegar al año 2010, en donde tenemos ya un Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y aún así, sufrimos una serie de falencias con respecto a el derecho al consumidor. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la Ley de Alimentación Saludable es una ley que se ha promulgado hace más de 4 o 5 años atrás, y para que entre en vigencia necesitaba un reglamento, que era el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. Este reglamento se publica y se aprueba recién después del escándalo Pura Vida, que en unos momentos más vamos a ver. O sea, lo que sucedió hace 50 años atrás, o en Brasil hace 30 años atrás con el Código Consumidor brasileño, nosotros hemos empezado a tomar conciencia, y está bien, solo que nos hemos demorado un poco. Está bien, a raíz del caso Pura Vida. Hemos tenido que esperar tener un escándalo como el caso Pura Vida para recién ponernos a pensar y decir, oye, ¿qué pasa con las defensas del consumidor en el Perú? ¿Qué pasa con la legislación? ¿Qué pasa si el derecho al consumidor es parte de nuestra Constitución, como hace un momento se mencionó, del artículo 65 de la Constitución? Tenemos un Código Consumidor que desarrolla una norma que desarrolla un derecho constitucional. ¿Por qué recién hemos tenido que esperar 5 años para tener un reglamento de alimentación saludable? ¿Por qué tenemos en este momento una ley que modifica, por ejemplo, el rotulado y el etiquetado de productos, pero hasta ahorita no ha salido el reglamento respectivo? Y como ustedes saben, jóvenes, una ley que está condicionada a un reglamento no puede entrar en vigencia hasta que el reglamento no se apruebe. Veamos qué es lo que podemos rescatar del caso Pura Vida. Todos saben, y en algún momento han escuchado el problema de la leche Pura Vida, me imagino, ¿no? Sin embargo, aprovechando la presentación que hizo su compañera, voy a hacer rápidamente un breve resumen de cómo se inicia el caso Pura Vida y qué es lo que sucedió sobre este caso hace 3 días atrás. Lo que dijo su compañera: se reporta a través del diario Gestión, un día jueves, una noticia, el diario Gestión, el diario de negocios más importante del país, que decía que en Panamá se había objetado la importación de este producto lácteo llamado Pura Vida, porque de acuerdo a un reclamo hecho por la Asociación de Ganaderos, este producto engañaba al consumidor panameño porque no era leche, a pesar de que daba la idea de que lo era. 11 de mayo del 2017. Esto se conoce acá en el Perú, rebota en los medios de comunicación. El Grupo Gloria anuncia, a raíz de este escándalo, que efectivamente cambiaría el etiquetado de Pura Vida en Panamá y que adecuaría a las normas vigentes de dicho país en 2 meses. Es lo que mencionó su compañera. No, veamos, un tema, miren, observen aquí, jóvenes, un problema de etiquetado y un problema de información. Un problema de características o elementos gráficos en la presentación del producto, pero también un problema en el rotulado, en la información que se coloca en el tarro de leche en la parte de abajo. Veamos que sigue. Bueno, tras conocerse este caso, la Fiscalía Provincial, se empiezan a activar una serie de mecanismos, en este caso de la Fiscalía, del Indecopi, de Digesa, hasta de INACAL, para empezar a tomar el tema y que estas instituciones del Estado se pronuncien. Indecopi ordena a Gloria paralizar la venta de Pura Vida Nutrimax, pero condicionada a que se vaya, porque ya para ese entonces ya el registro sanitario, que es la autorización que necesita todo producto alimenticio para ser comercializado en el mercado, había sido suspendido.
La Fiscalía interviene, inicia una denuncia. El gerente general del Grupo Gloria, Robert Praide, hace su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República y de la Comisión de Producción, en donde efectivamente reconoce que había un problema con el etiquetado y con la información en el producto de Pura Vida, e inclusive menciona además que habían otros productos del Grupo Gloria, además del Pura Vida, que tenían el mismo problema. DIGESA cancela el registro sanitario. La ministra de Salud informa a la Comisión de Salud, es llamada obviamente por el Congreso, por la Comisión de Salud, que se ha conformado una comisión. Miren ustedes cómo se van dando las cosas, ¿no? Y si estos problemas sucedían hace muchos años, a raíz del escándalo Pura Vida, recién el Congreso, el Ministerio de Salud, a través de DIGESA, el INDECOPI, el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, es como si recién se despertaran y se dieran cuenta que existe un problema. Es un problema que tenía muchos años. Pura Vida es uno de los productos, si no es cierto, no es insignia del Grupo Gloria, sin embargo, es uno de los productos que tiene, creo que es el 7% de todo el portafolio de productos que tiene el Grupo Gloria. La Comisión de Producción del Congreso, bueno, aprueba un proyecto de ley. Ese es un efecto rebote que tiene el escándalo Pura Vida, ¿no? Respecto al uso de la leche en polvo para que no se haga leche evaporada. Gloria trata de defenderse en pocos días ante el abrumador escándalo, trata de defenderse y decir esto no es así, esto no es asá. Bueno, efectivamente, como lo mencionó su compañera, este no es un caso de un producto dañino para la salud, sino es un problema de información, es un problema de publicidad. La directora de DIGESA, Mirta Trujillo, anuncia que pedirán una ampliación del plazo para culminar la investigación. Se le da el plazo para que sigan investigando. Y bueno, producto de todo este escándalo, el gerente general de Gloria lo renuncian, ¿no? Tiene que renunciar, ¿no? No supo manejar el problema y no le quedó otra cosa que renunciar. Es reemplazado por uno de los dueños del grupo Rodríguez Banda, o Rodríguez, ahora como se conoce. DIGESA levanta la suspensión, luego de que obviamente la empresa Gloria modifica la información contenida en su registro sanitario, donde ya no decía que era leche evaporada o que era leche, sino que era una mezcla láctea. En el mes de la semana 18 de julio empieza nuevamente a distribuirse Pura Vida, pero con una etiqueta distinta y obviamente con un rotulado distinto. 31 de julio, el Grupo Gloria informa a la Superintendencia de Mercado y Valores, a través de lo que se conoce como un hecho de importancia, que ha tenido una pérdida aproximada de 50 millones de soles. ¿En cuánto tiempo? Menos de un mes, por el caso Pura Vida, debido a que la gente obviamente pierde confianza en adquirir un producto. El daño ya estaba hecho, ¿no? ¿Esto qué lección nos puede traer? Más allá de los temas que nos tocan a nosotros en esta exposición sobre el derecho del consumidor y la importancia del derecho del consumidor, es que algunas veces, no siempre, algunas veces las empresas se enceguecen, ya no son transparentes o nunca lo fueron y no se dan cuenta que hoy por hoy los consumidores están más empoderados. Hoy por hoy, a veces, o en muchas veces, los consumidores, como explicaba el doctor Gino, usan las redes sociales para poder decir que esto está mal o poder efectuar reclamos. Sí, tenemos casos un montón, el caso de las fotopapeletas,
El caso del señor del Peyot, que no le hicieron caso y tuvieron que llamar a la propia empresa de Francia para que pueda resolverle el problema. Podemos citar infinidad de casos que tienen que ver con el derecho del consumidor, ya sea al momento que adquiere un producto o un servicio, o inclusive cuando es discriminado, ¿no? Parece que esta empresa, el Grupo Gloria, que es una LOPMAR, como dicen los señores especialistas en marketing, no se había dado cuenta de eso. Y bueno, y esto es lo que le ha costado hasta el 31 de julio. Todavía no sabemos qué es lo que va a suceder después, porque, ojo, ellos pierden 5.65% del mercado, pero en los negocios, cuando tú dejas de vender, otro vende por ti. ¿Quién ganó ese porcentaje del mercado? La competencia, Nestlé. ¿No? Nestlé ocupó ese espacio. Dejó a un lado a Gloria y Nestlé fue el que ocupó ese espacio. Tuvo un aumento de sus ventas. Pero lo más gracioso y contradictorio de todo esto es que Nestlé también ha sido denunciada, ¿no? Por Reina del Campo. No solamente fue denunciada a Gloria, pero quien la pusieron al centro de todo este problema fue a Gloria. Bueno, ahora veámoslos desde el ángulo del derecho del consumidor, que a ustedes como estudiantes de derecho les interesa. Se mencionó que uno de los derechos más importantes del consumidor es el derecho a la información, como lo dijo muy bien el doctor Iván. Pero ese derecho también es un deber. Es un derecho para el consumidor y es un deber del proveedor. Los fundamentos económicos detrás de esto son simples, ¿no? Como también lo mencionó el doctor Iván, hay un problema de asimetría informativa. Es decir, los proveedores no están no se sienten suficientemente incentivados para trasladar aquella información para que el consumidor pueda tomar una decisión adecuada de consumo. Entonces, ¿qué se hace ante esta imperfección del modelo económico llamado mercado? Bueno, tiene que intervenir el Estado a través de las normas y exigirle al proveedor que aquella información, no cualquier información, como dijo el doctor Iván, sino aquella información relevante que es aquella información que si tú no contaras con ella, no tomarías una decisión adecuada de consumo. Entonces el Estado lo que hace es dicta normas, dicta leyes y dice, tú proveedor tienes la obligación de trasladar esa información al consumidor para que el consumidor, ya bien informado, tome una decisión adecuada de consumo. Esto es con respecto a la información. Y esto se hace a través de las normas de protección al consumidor. Pero también la información se traslada como una especie de paquete a través de la publicidad. La publicidad es un paquete de información que usan las empresas para poder vender sus productos o sus servicios en mercados, pero diferenciándose unas de otras. Este paquete de información llamado publicidad no está regido por el derecho del consumidor, es decir, no está regido por la ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Está regido por otra norma, que vamos a ver en un momento más, que es el Decreto Legislativo 1044. Pero sin embargo, como ustedes se dan cuenta, estas normas están íntimamente ligadas. La publicidad comercial, que es un paquete de información, no solamente busca proteger a las empresas, sino también busca proteger a los consumidores. Recuerden que las normas de publicidad nacen como en el Decreto Legislativo 691, anterior al actual, decía normas de publicidad en defensa del consumidor. Así se originan en nuestro país. Normas de publicidad en defensa del consumidor. El Decreto Legislativo 1044 dice, no, las normas de publicidad están dentro del Decreto Legislativo 1044 que protegen la competencia leal. Es decir, la que reprime la competencia desleal en el mercado, ¿no? O sea, el enfoque es diferente. ¿Por qué? Porque en el 1044, con la norma actual, lo que se busca no es proteger directamente al consumidor, se busca proteger a los agentes económicos que concurren en el mercado. La finalidad
no es yo quiero proteger al consumidor. La finalidad es decir, tu empresa cuando concurras en el mercado, cuando compitas en el mercado, tienes que el deber, si bien es cierto, tienes el derecho a hacer tu publicidad, pero tienes el deber de diferenciar. Entonces, el análisis que hace, en este caso el Indecopi, que es en sede administrativa donde se ven las normas de los temas de publicidad comercial, se hace desde ese punto de vista, ¿no? Entonces la discusión es, ¿basta con el derecho de la competencia, es decir, las normas que reprimen la competencia desleal para proteger al consumidor? No, porque nuevamente repito, las normas de competencia desleal no buscan proteger al consumidor de manera directa, buscan proteger el mercado. ¿Sí? Lo que protegen es el mercado. Su finalidad principal no es proteger a los consumidores, no nos equivoquemos. Su finalidad principal es proteger el mercado, a los agentes económicos que concurren en el mercado para que estos puedan actuar de buena fe. Por eso es que tenemos un decreto legislativo 1044, como les mencioné, y un Código de Protección y Defensa del Consumidor que recoge normas del decreto legislativo 1044 y las remite a ellas en temas de publicidad. Bueno, no se ve en la diapositiva el articulado. No sé si ahí en el laptop se puede ver. ¿Podría cambiarle el fondo? Quizás con el color blanco para que puedan leer sus compañeros, por favor. Sí, se lo selecciona y le cambia el... Ajá. Quizás como a la izquierda está. No, sí, inicio está. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué dice el Código de Protección al Consumidor respecto a la publicidad? Dice, la publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidas en el Decreto Legislativo 1044. Y aquí está la intersección. Acá está la interjección, ¿no? Código de Protección al Consumidor, que sí tiene en consideración la publicidad, pero desde el punto de vista del Decreto Legislativo 1044. ¿Podría, por favor, para poder pasar la otra diapositiva? Ya. Entonces acá viene la pregunta. No entiendo. Si en el caso Pura Vida, el Indecopi de oficio dictó como medida cautelar el cese de la comercialización del producto, ¿por qué la Comisión de Protección al Consumidor fue la que dictó dicha medida cautelar? Si acabamos de decir que es un tema de publicidad y no de consumidor. ¿No? Ambas comisiones, pregunto, ambas comisiones, es decir, la de Comisión de Protección al Consumidor y la Comisión de Competencia Desleal, que es la encargada de ver las normas de publicidad, ¿pueden sancionar la misma conducta como una infracción? La siguiente diapositiva, por favor. Veamos lo que dice Indecopi en el caso Pura Vida con la nota de prensa que emitió en su momento, ¿no? En una noticia del Comercio que resalta y dice: 3 comisiones de Indecopi investigan el caso Pura Vida. La siguiente, por favor. Bueno. Y aquí viene la gran pregunta, y esto es lo que quisiera que ustedes recojan. Yo sé que esta ponencia es bastante corta, por eso que me voy a ceñir solamente a esta parte, ¿ya? Porque es mucho más amplio, pero para que puedan entender la diferenciación, o en todo caso, si ustedes ya la conocen, para poderla repasar. La Comisión de Competencia Desleal es la que se rige a través del Decreto Legislativo 1044. Y la Comisión de Protección al Consumidor es la que se rige a través del Código de Protección y Defensa del Consumidor, es decir, la Ley 29571. ¿Pero qué artículos? El que acabamos de leer hace un momento, pero también el artículo 10, 18 y 19.
Entonces la siguiente pregunta es, ¿publicidad es igual que rotulado o etiquetado? Cuando hablamos del etiquetado del caso Pura Vida, del tarro de leche o leche entre comillas de Pura Vida, ¿estamos hablando de publicidad o estamos hablando de etiquetado? ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? Por favor, ¿podría hacer clic en publicidad? ¿Qué es la publicidad? El artículo 59 del decreto legislativo 1044 es una definición de publicidad, algo que ya les adelanté a ustedes. Toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio o soporte y objetivamente apta o dirigida a promover directa o indirectamente la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o profesional en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales. Eso es publicidad comercial, de acuerdo a la norma correspondiente. Haga por favor clic en la imagen. Y ahora veamos qué es rotulado. ¿Puede hacer clic en rotulado, por favor? El rotulado. Actualmente, como les había mencionado al principio, hay una ley del etiquetado, pero que esta está sujeta a una reglamentación. La reglamentación, hasta donde tengo conocimiento, aún no ha sido publicada y aprobada. Hay una prepublicación que ha sido publicada, pero todavía no ha sido aprobada. Por lo tanto, vamos a ceñirnos a la definición de rotulado desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa de Indecopi, en este caso de un precedente de observancia obligatoria emitido en su momento, hace varios años atrás, muchos años atrás, sobre el rotulado. Menciona, el rotulado de productos, objeto de las normas de protección al consumidor, está constituido por toda información sobre un producto que se imprime o tira a su envase, incluyendo los insertos, y que se encuentre expresada en términos neutros o meramente descriptivos. Ahí creo que podemos encontrar la diferencia entre publicidad y rotulado, o publicidad en envase y rotulado si queremos ceñirnos al caso Pura Vida. ¿Puede poner clic, por favor, a la imagen? ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? Vean, el Indecopi dice que vean ustedes ahí, dice, no lo van a leer porque están lejos, pero dice: la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi dictó medida cautelar de inmovilización y cese de comercialización de los productos. ¿Sí? Es la número 2. Haga clic, por favor. Acá lo puedo hacer, ¿no? Y esta es una segunda medida cautelar, que no ha sido publicada en los medios de comunicación, pero se las traigo. Un grupo de asociaciones de consumidores, donde el doctor Gino es parte integrante de este grupo de asociaciones de consumidores, también denunció el caso Pura Vida, pero no por el tema de rotulado, como sí lo hizo los señores de ASPEC, sino por el tema de publicidad comercial, por publicidad en envase. Y la Comisión de Competencia Desleal, que es valga la redundancia, es la facultad o competente para temas de publicidad, dictó la medida cautelar. Gloria, medida cautelar. La siguiente, por favor. Acá, perdón. ¿No? Y ordena, igual que en el otro caso, ordena a Gloria, en calidad de medida correctiva, el cese preventivo e inmediato de la difusión de todos los anuncios, imputados en el caso Pura Vida, en tanto dichos anuncios generen una percepción equivocada o induzcan el error a los consumidores de que el producto es leche o leche evaporada. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde? Lo que quiero compartir con ustedes esta tarde en el caso Pura Vida, en el caso que nos trae respecto al derecho del consumidor, es que el derecho del consumidor no solamente se rige o se enmarca dentro de la ley 29571, es decir, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Código de Protección y Defensa es un código, correcto, tiene principios, tiene derechos fundamentales del Código de Consumidor, pero existen otras normas que los consumidores o que los abogados o próximos a ser abogados tenemos que tener en consideración, que es el decreto legislativo 1044 en este caso, o las normas sectoriales, que son parte de todo este conjunto de normativas que protegen a los consumidores, ¿no? El caso Pura Vida nos trae dos lecciones. Una extralegal, que como les vuelvo a repetir, es que nos ha ayudado a tomar conciencia
de la importancia que tienen nuestros derechos, tienen los derechos del consumidor a cada ciudadano consumidor, que ha puesto sobre la mesa, sobre el debate, cómo están funcionando los organismos que protegen a los derechos del consumidor, cómo está funcionando el INDECOPI, cómo está funcionando el Ministerio de Salud a través de DIGESA, de qué sirven las normas técnicas, los reglamentos técnicos, por qué había una ley de alimentación saludable que tenía cerca de 5 años de promulgada y que todavía no tenía un reglamento, y que después de este escándalo ha tenido que salir su reglamento. ¿Por qué se están discutiendo otras normas respecto a los productos alimenticios, como el proyecto de ley aprobado por el Congreso para que la leche evaporada no sea elaborada con leche en polvo, y que obviamente ha sido observada por el Poder Ejecutivo? El presidente de la República no ha firmado esta ley aprobada por el Congreso. ¿Por qué estamos empezando a exigir no un INDECOPI, que bien es cierto, no estoy cuestionando la labor del INDECOPI? El INDECOPI ha cumplido una gran labor en estos últimos más de 20 años de existencia, pero ya estamos exigiendo una autoridad autónoma de protección al consumidor, ¿no? Porque al parecer no se da abasto sobre estos temas, y que el derecho al consumidor, que si bien es cierto, nace desde el punto de vista normativo el año 91 con el decreto legislativo 716 y sufre una serie de cambios a través de los años, no es un derecho que está de moda, es un derecho que ha venido a quedarse y que es parte de nuestras vidas diarias, y que inclusive no ha cuestionado, pero sí ha puesto en discusión la noción de contrato que existe en el Código Civil, ¿no? El Código Civil, como mencionaba muy bien el doctor Iván Palacios, tenía una definición de contrato, pero en un momento y en una época en donde el comercio se realizaba prácticamente de manera artesanal. Los contratos se negociaban face to face, cara a cara. Hoy por hoy el contrato más divulgado es el contrato masivo, el estandarizado o el de adhesión, como ustedes quieran denominarlo. Ese es el contrato que nos rige a nosotros todos los días. Y ese contrato, en donde inclusive la capacidad de una de las partes, si tiene voluntad o no tiene voluntad jurídica, está siendo puesta en tela de juicio, porque ahora un menor de edad puede contratar, en donde la perfección del contrato ya no se espera la expresión, pero ya no necesita de que se exprese una de las partes en perfeccionar dicho contrato, sino, por ejemplo, que en temas de publicidad, con la sola publicidad, el proveedor se adhiere, se obliga a cumplir con lo que está ofreciendo, sin necesidad de que la otra parte, el consumidor, acepte dicho contrato. El derecho al consumidor ha venido a quedarse, y yo creo que hace muy bien la universidad en darle importancia a este tema, porque ese es un tema del día a día, es un tema que va a seguir necesitando de abogados que conozcan a la perfección, ya sea defendiendo a los consumidores o ya sea asesorando o realizando consultorías a empresas. Eso es todo, gracias. Bien, fueron las palabras del doctor Paul Castro. Enseguida invitamos al señor Alfredo Palacios, quien tiene a cargo un mensaje por parte del doctor Nieder Zelaya Flores. Señor Palacios.
Bien, compañeros, tengan ustedes buenas noches. Buenas noches también a la mesa de honor, doctor Iván, doctores que han hecho su ponencia magistral, muy interesante. Yo aquí en mis manos tengo un escrito que nos ha enviado el doctor Ernesto Zelaya Flores, específicamente a modo de carta, y nos dice lo siguiente. Estimado doctor Máximo Villarreal Salomé, coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Barranca, a través de la presente misiva, aprovecho para saludarlo muy cordialmente y a su vez para agradecerle por la invitación a las actividades académicas que la Facultad de Derecho viene organizando en la fecha y que muy gratamente he recibido para dictar una conferencia en dicha casa de estudios. Sin embargo, debido a las labores que como fiscal realizo en el Ministerio Público del Distrito Fiscal del Santa, debo informar tristemente que el día de ayer el Juzgado de Familia notificó al despacho que dirijo para una diligencia llevarse a cabo el día de hoy en horas de la tarde, a las 15 horas. Por lo que, a través de la presente, pido me dispensen en esta ocasión de la exposición a mi cargo sobre el tema, el derecho del consumidor en la jurisprudencia constitucional, ofreciendo la disculpa del caso por los inconvenientes que pudiera haber causado, comprometiéndome para dictar una próxima oportunidad, si así fuera posible, tal conferencia o la que su despacho estime pertinente en materia constitucional. Expresando mi compromiso de concurrir a una próxima actividad académica que la Facultad de Derecho organice y que usted dignamente dirige, quedo a vuestra disposición para cualquier coordinación. Quedo muy agradecido por la consideración prestada y a través suyo hacer extensivo también mi agradecimiento a la presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca. Atentamente, Neder Ernesto Zelaya Flores, Fiscal Provincial de la Cuarta Fiscalía Provincial Civil y Familia del Santa, Distrito Fiscal del Santa. Bien, por la coordinación con los que me han antecedido en la coordinación, yo también iba a hacer un preámbulo respecto a lo que significa el precedente, pero en este caso queda a disposición de la organización si es que se puede realizar o no. En todo caso, le cedo la palabra al compañero Cortés. Bien, señores, de esa forma han sido las disculpas por parte del doctor Neder por no poder estar presentes esta tarde. Como ustedes saben, teníamos programado 4 ponencias, una de ellas a cargo del mencionado doctor, sin embargo, por cuestiones laborales no puede estar presente. De esta forma cumplimos con expresarles a todos ustedes que es una cuestión, ya que escapa de nuestras posibilidades no poder contar con su participación del doctor Neder el día de hoy. Bien, enseguida, por una cuestión de tiempo también y de labores que asumo deben de seguir realizando los ponentes que el día de hoy nos acompañan, vamos a hacerle la entrega de la certificación correspondiente a nombre del señor presidente, también dicho sea de paso, de la Facultad de Derecho, de los alumnos, el señor Alfredo Palacios, a nombre de todo el equipo de coordinación de alumnos que hemos venido realizando este trabajo, a nombre de la Universidad Nacional de Barranca también. Enseguida invito a la alumna Noelia Cornelio para la certificación correspondiente.